y hemos venido tratando acerca de la voluntad. Ya venimos varias semanas, de hecho hoy es la quinta parte del quinto subtema que vamos a dar alrededor de la voluntad, y hoy seguimos con ese pensamiento y esa meditación de cómo sujetarnos a la voluntad de Dios, cómo sujetarnos a la voluntad de Dios. La primera enseñanza que nos dio el Señor fue en el creer, porque hombre, si nosotros creemos en aquel que nos está mandando a hacer algo y es para nuestro bien, lo vamos a hacer, tenemos que creer. Tenemos que aprender a esperar, porque si no aprendemos a esperar, posiblemente en la mitad del camino, cansados de pronto de esperar, nos salimos de la voluntad de Dios, pero no, nosotros tenemos que creer y aprender a esperar. Tercer punto es amar, porque cuando uno ama, entonces se sujeta. Cuarto punto que estuvimos dando fue rendirse. Rendirse es verdaderamente volvernos como Jesucristo, mansos y humildes. Jesucristo realmente se rindió a la voluntad del Padre y se rindió haciéndose manso a su palabra y haciéndose humildes sencillamente. Hoy justamente la palabra que dio el Señor a través de nuestra hermanita Danielita fue precisamente, nos llevaba a ese pensamiento de la humildad y realmente pone a meditar el Señor al respecto. Ahora, el quinto punto, que es el que vamos a tratar el día de hoy, para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios, nosotros necesitamos tener entendimiento. Amados, porque he meditado muchas veces y por algo el apóstol Pablo oraba para que sean abiertos los ojos del entendimiento. Hace muchos años leyendo un libro, me gusta leer bastante, y hace muchos años leyendo un libro de un siervo de Dios, no recuerdo quién era ni cuál de los tantos libros que he leído, pero él decía en su meditación, a Watchman Nee, él decía en su meditación que una de las cosas que él siempre, por mucho tiempo hizo en su congregación, fue orar para que hubiera entendimiento. Y se dio cuenta que después de haberlo hecho constantemente, vio el resultado de aquella oración. Desde que yo leí eso, me fui al libro de Filipenses, lo leí, empecé a orar, y creo que muchas veces ustedes me han escuchado decir aquí en el altar que se han abierto los ojos de su entendimiento. No sé si alguno lo ha escuchado, pero dije, Dios, es cierto, esa oración está expresa en las Sagradas Escrituras, es importante que haya entendimiento. Muchas veces no se hace, se puede creer, un hijo le cree a su papá, un niño pequeñito le cree a su papá, tanto que si el papá le dice tírate, el niño se le tira y no tiene que ver con nada. Un niño puede esperar a que el papá le diga, ya regreso, el niño está esperando, él dijo que regresaba. Un niño ama a su padre, y un niño puede en un momento determinado ser manso, ser obediente, ser humilde, pero si falta entendimiento, de pronto no siempre va a ser obediente, porque el padre le dice, no corras, porque te puedes caer, plum, y le dice, porque dijiste eso me caí, pero no se dio cuenta de que no fue porque le dijo eso que se cayó, sino porque sencillamente el padre le está advirtiendo algo que él no alcanza a ver. ¿Me explico? Cuando no se tiene entendimiento, porque nunca se ha cortado, no puede entender por qué no puede agarrar los cubiertos, o por qué no se puede meter en la estufa, y cuando está algo caliente, meter sus manitas allí, porque no tienen entendimiento. Pero cuando ya saben que eso corta, ya entonces no lo van a agarrar, o si lo agarran con cuidado, ¿sí o no? Cuando ya sabemos que la candela quema, entonces tenemos más cuidado con la candela, ¿sí o no? A veces nosotros como pueblo de Dios tenemos todas estas cosas, pero nos hace falta más entendimiento, porque déjenme decirles que ya todos nosotros tenemos entendimiento, porque recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Cuando Él se recibe como Señor y Salvador, hay entendimiento.
pero falta más entendimiento. Y yo quiero llevarles a 1 Samuel capítulo 13, versículo 8, en un personaje, y les voy a decir algo, la palabra estaba lista. Esta mañana ya con la palabra lista, ya yo estaba lista para ya bañarme, arreglarme y listo, ya tenía la predicación, el Señor me la cambió. ¿Oyeron? Así que esto está recalientito. ¿Vieron como cuando el pan o la comida sale así recién? Está recalientito porque el Señor me la cambió completamente. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 8. El Señor hablará a través de mí. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel, está hablando de Saúl. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. En ese momento, déjenme detenerme un poquito para ubicarlos en el contexto. En ese momento el pueblo de Israel estaba en medio de batalla y estaban en un instante en el que estaban siendo rodeados o cercados y en peligro rotundo. Estando en esa condición de peligro, resulta de que Samuel le había dicho a Saúl que él regresaría. Saúl se movía básicamente por la ayuda y la dirección que Samuel le daba como profeta. Dios hablaba a Saúl a través de Samuel. Y Saúl estaba esperando que llegara Samuel a darle la palabra, y Samuel era el que hacía ofrenda a Dios para que cuando ellos salieran en batalla o cuando iban a conquistar o cuando iban a dar un movimiento, él hacía ofrenda a Dios, él saltaba, honraba al Señor junto con el pueblo para que Dios fuera delante de ellos. Eso es una enseñanza para todos nosotros. Antes de cualquier cosa, nosotros tenemos que ponernos en las manos de Dios. No es que salí y le digo, síganme los buenos al Señor. Nosotros tenemos que seguir al Señor. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto, Saúl. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Mixmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Oigan esto, me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Traigo el ejemplo de un hombre que perdió la bendición de Dios, un hombre ungido por el Señor, pero perdió lo que Dios le dio por desobediencia. Pero la desobediencia de él llama mucho la atención, por lo menos a mí me llama mucho la atención. Saúl sabía perfectamente que había que adorar a Dios. Y que sabía perfectamente que antes de cualquier cosa debían ofrecerle a Dios sacrificio. Nosotros ahora presentamos en nuestra oración. El sacrificio de Cristo es el que presentamos nosotros al Padre. Él lo sabía. Sin embargo, había una palabra que Dios le había dicho a él: espera. ¿Se acuerdan entre la lista? Hay que creer, hay que esperar. Saúl creía, pero Saúl no supo esperar. Dijo, se estaba cumpliendo el plazo, todavía faltaban 5 para las 12.
Oyeron, no se había cumplido el plazo, se estaba cumpliendo el plazo. Y no pudo esperar Saúl, no pudo esperar el tiempo de Dios. Y yo quiero decirles, amados hermanos, aquí encontramos nosotros, y encima cuando Samuel llega le dice, ¿qué hiciste? Y entonces Saúl le dice, sí, es que primero le echó las culpas a Samuel, es que estás llegando tarde. O sea, habíamos quedado y ya se estaba cumpliendo el plazo. Le dijo Saúl a Samuel. Después de que le dijo eso, que yo estaba viendo que el pueblo desertaba. Y entonces viene la palabra piadosa. Yo sabía que yo tenía que rendirle a Dios holocausto. Que la Biblia a veces, la palabra a veces se usa de acuerdo al acomodo, no teniendo en cuenta el contexto de la palabra y dándole la verdadera orientación para excusarse. Y yo creo que si una cosa es grave en el Hijo de Dios es la excusa bíblica, cuando sabe que no es así. Es el enemigo cuántas veces, pero también la concupiscencia del hombre, en la mala costumbre del excusarse. La mala costumbre que viene desde Adán, excusándose, echándole la culpa a otro. ¿A quién le echó la culpa a Saúl? A Samuel. Y echándose la culpa a Samuel, le estaba echando las culpas a Dios. ¿Saben por qué? Porque Samuel fue profeta escogido ¿por quién? Por Dios. Samuel representaba ¿a quién? A Dios. ¿A quién le estaba echando las culpas? A Dios. Sin darse cuenta, excusándose estaba echándole la culpa a Dios. ¿Acaso Adán cuando dijo de la mujer que tú me diste, ¿a quién le estaba echando las culpas? La mujer que tú me diste, a Dios. ¿Y cuántas veces nosotros tenemos que tener el entendimiento abierto para poder darnos cuenta que lo que Dios está esperando es que nosotros seamos honestos? Vea, ¿quién puede engañar a Dios, por favor? ¿Quién puede engañar a Dios, por favor? Ahora, a propósito de este punto, y seguro nada de esto iba a decir, pero yo dije, Dios es el que va a predicar. Yo quiero decirles que el Señor, los otros días, eso fue en el retiro de los líderes, yo les enseñaba quién es el maestro más grande que ha habido sobre la tierra. El ministro más grande, eso sí, díganlo con seguridad, por favor. Nuestro Señor Jesucristo. Eso no tenemos duda ninguno de nosotros. Y entonces, ¿quién tuvo la culpa de que Judas se perdiera? ¿Fue culpa de Jesús? A veces me pongo a pensar, ¿y cuántas veces se le echa las culpas al líder, al papá, a la mamá, a la esposa? ¿Sí o no? Al hijo. Y nosotros no nos empezamos a meditar realmente dónde está verdaderamente el error, si acaso no será que nuestro corazón no está siendo conforme al corazón de Dios. ¿No será que acaso? Y a veces, yo le quiero decir algo, a veces, yo le he puesto este ejemplo hace poquito, se los ponía otra vez. Usted corta el limón, cuando usted lo exprime, le va a dar naranja, zapote. El limón va a sacar lo que tiene adentro. Así que cuando le puede decir a alguien, a otra persona, es que, y yo esta frase lo he escuchado no una, varias veces, es que tú sacas de mí lo peor, lo que más nadie saca me lo sacas tú. Debe ser que es la persona más cercana. Pero si sales porque usted lo tenía adentro. Hay un silencio en la corte.
Cuando salen cosas de nosotros que nos sorprenden, yo siempre he sido la persona más amable, pero llegó un día en que me senté yo primero que todos los demás. El día que salió, es porque allá en lo profundo, de pronto nada más era vio el limón tiene a veces, ¿cómo se llaman las fibritas, no? Chiquititas, como que se escuelan para que no se vayan en los jugos. La pulpita, chititica, una chiquitica. En el limón a veces hay una parte del limón que ya está podridito y se dañó el jugo completo. ¿Sí? ¿Les ha pasado un jugo de naranja y por un poquito se daña? Un poquito. Dios tiene que sacar ese poquito de nosotros. Cuando sale a luz no es para echarle la culpa a otro. Cuando sale a luz es para darnos cuenta que la tenemos y fuera de mí. ¿Estamos de acuerdo? No volvamos a cometer ese error. Cuando Dios nos los enseña es para que no volvamos a cometer ese error. Cuando hacemos algo es porque lo teníamos allá adentro, tenemos que sacarlo. Dios nos está sacando cosas malucas para que nosotros estemos más bonitos. Amén. Bueno, sigamos con la historia. Todo esto, amados, es nuevecito, acaba de salir del horno ahora. Nada de esto tenía pensado hablar. Pero Dios es muy lindo, yo a Él lo amo. Primera de Samuel capítulo 15, versículos 2 y 3. Dice, allí mismo en Samuel, ya viene más adelante Samuel a hablarle a Saúl de esta forma. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía a Egipto. Me detengo ahí un momentico para decirles algo. Déjenme decirles que cuando el enemigo se quiere meter con nosotros y quiere obstaculizarnos el camino, Dios se va a encargar de él. Cuando alguien se levanta en contra de un hijo de Dios, yo quiero decirle que Dios se encarga de él. Y que nosotros, amados, lo he aprendido en carne propia. Cuando se meten con nosotros tenemos que callarnos. Y tenemos que doblar rodillas y Dios se va a encargar de poner a cada cual en su lugar. Y yo les digo una cosa, grave es cuando alguien se mete con un hijo de Dios. Peor cuando se meten con un siervo del Señor. Y ahí dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto, cuando se opuso para que el pueblo adorara a Dios, cuando puso estorbo para que el pueblo saliera en libertad a adorar a Dios. Ay del que quiera impedir que el pueblo de Dios alabe al Señor con libertad. Ay de aquellos que quieren obstaculizarnos a nosotros el camino para venir a adorar al Rey de Gloria. Y ahí del que nos quiera hacer daño. Sigo, gracias Dios. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a los hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vaca, ovejas, camellos y asnos. Fíjense ustedes, saltamos al versículo 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agat, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Ya hubo uno que le perdonó la vida. ¿Quién es? Agat, el rey. Y después dice, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor, oigan, y a lo mejor de las ovejas, lo mejor del ganado, de los animales engordados. Bueno, los gorditos tienen allí oportunidad. No, esto es un chiste malo. De los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, dice ahí. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl.
porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Qué tremendo, ¿verdad? ¿A quién le estaba mintiendo? ¿Al hombre o a Dios? ¿Sabe? Porque cuando se le miente al emisario de Dios, se le está mintiendo es a Dios. Y Saúl no sale con una concepción de qué fue lo que le había dicho Dios que hiciera. Todo. ¿Y qué dejó? Al rey. Ok, resumimos lo mejor. Lo mejor. ¿Qué mató? Ahí dice lo vil, lo que despreciable, eso dejó. Y entonces el versículo 14 dice: Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. O sea, son mentiras que se ve a lengua que son mentiras. Porque saben que el mentiroso llega a ese punto. El mentiroso llega al punto de que miente y el único que cree que los demás le creen es él. Porque toditos los demás saben que está mintiendo. ¿Sí o no? El mentiroso es el único que se cree su cuento y la gente dice: él cree que yo le voy a creer eso. O sea, que vaya a otro a echarle ese mismo cuento. ¿Sí o no? Y entonces, fíjense ustedes, y dice: y Saúl respondió, oigan la respuesta de Saúl: de Amelec lo han traído porque el pueblo, oigan, ¿quién lo hizo? El pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. ¿Quién? Dice él. Y ahora mire, ¿para qué fue que las perdonó? Para sacrificarlas a Jehová tu Dios. ¿De quién era Dios? ¿Ustedes están oyendo todo esto? Para sacrificar, ya no era Dios de Saúl, ya era Dios de quién, de Samuel. Le estaba diciendo, lo trajeron fue para tu Dios. Ya no estaba diciendo para nuestro Dios, no estaba diciendo para mi Dios. Oigan ustedes cómo lleva la situación. Pero lo demás lo destruimos. O sea, sacaba pecho, eso, miren todo lo que hicimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y dice: y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y continúa, y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos, escuchen esto, y víctimas, como en que se obedezcan a las palabras de Jehová. Y ahí viene la respuesta: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención que la grosura de los carneros. No que el sacrificio sea mal, pero es claro, para Dios la obediencia es mejor que estar cantándole 2 horas, que estar adorándole 2 horas. Prestar atención a lo que Dios nos dice, para que no se nos olvide. Es que se me olvidó prestar atención a lo que Dios nos habla. Es mejor que la grosura de los carneros. Es mejor que cualquier otra cosa con que le sirvamos al Señor.
Más que la adoración y más que el servicio, el Señor quiere que prestemos atención. Ellos que dicen, no, estábamos era adorando, estábamos era alabando, estábamos era sirviendo. Y digo, pero es que eso no es lo que yo quiero que hagan. Es que lo que yo quiero que hagan es otra cosa. Cuando yo doy una orden, no la cambien. No la trastoquen como les parece. No es que a mí me pareció que era mejor. No, si es que Dios dijo así, así debe ser. Que nosotros no podemos saber más que Dios. No podemos. Y entonces dice ahí, porque como pecado de adivinación, óigame qué tremendo, porque los adivinos no entrarán al reino de los cielos, ni los que buscan a adivinos, a menos que se arrepientan. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, es decir, es rebeldía, desobedecer. Si alguno ha desobedecido a Dios y la palabra rebelión le es muy dura, lea la escritura de nuevo, hasta que la claridad abra los ojos de nuestro entendimiento. ¿Oyeron? Obediencia. Y dice ahí, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Así que si hubiese algún obstinado, en otras palabras, terco. Si hubiese algún obstinado terco, eso es lo que se llama, lo que está haciendo es idolatría. Y la Biblia dice que los idólatras no entrarán en el reino de los cielos. Hay que entenderlo. Hay que entenderlo. Entonces dice, no, porque es que yo no adoro ninguna imagen. ¿Alguna persona? ¿Usted a sí mismo? ¿Ama a alguien más de tal manera que deja las cosas de Dios por esa persona? ¿El trabajo, la profesión? A veces se aman tantas cosas, sí, el dinero, la fama, etcétera, etcétera, etcétera. Por cuanto, mire cómo sigue, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Dios mío, que nunca nos pase a nosotros, que Dios nos guarde, Dios nos ayude. ¿Saben por qué? Porque aquí yo quiero decirles, cuando nosotros somos llamados a ser hijos de Dios, nos convertimos en reyes con R minúscula. Él es el rey de reyes. ¿Oyeron? Y la palabra de una manera hermosa, algún día hablaremos de pronto de eso, pero dice, cuando le habla al siervo fiel, le dice, entra al reino de tu Señor. Dice, y lo puso sobre 10 ciudades, sobre 5 ciudades. La parábola de los talentos, lo que la han leído, ¿sabe de qué estoy hablando? Lo que no, léanse la Biblia, hermanos, léanla, léanla, de veras. Pero en la parábola de los talentos dice eso, cuando llegaron y ellos hicieron la voluntad de Dios y multiplicaron lo que Dios les dio, llegaban delante del Señor y le dijo, ven, entra al gozo de su Señor. Lo puso sobre 5 ciudades, lo puso sobre 10 ciudades. El Señor es quien nos levanta a nosotros como reyes y sacerdotes, un reino de sacerdotes. R minúscula, rey de reyes es Él. Él es el rey de reyes, está por encima de todos nosotros. Pero que nunca el Señor nos deseche, porque desechar como rey lo estaba desechando como hijo también. Sigo, esto pues, al que tenga oídos. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. ¿Qué fue lo que lo hizo llevar según lo? Ya él empieza a decir, ya se dio cuenta, mire, cuando ya la persona ya no tiene más para dónde. Sí, es pecado, es pecado. Pero ahí dice, ¿por qué pecó? Porque temió al pueblo, temió la voz del pueblo, temió lo que el pueblo pensaba, estaba dispuesto a hacer, era lo que el pueblo le dijera. Él quería que la gente estuviera contenta con él. Él quería ser aceptado, quería ser elogiado, él quería que la gente lo aprobara. ¿Sabe que a veces el Hijo de Dios hace cosas para ser aprobado por los demás? Cuando la aprobación verdadera tiene que ser delante de Dios. ¿Se acuerdan lo que dijo la palabra al principio en Proverbio, en el secreto?
en el secreto, porque no necesitamos que otros nos alaben, antes por el contrario, Dios es quien tiene que alabarnos. ¿Recuerdan el proverbio, por lo menos los que llegaron tempranito, en el secreto? Pero él no estaba en el secreto. Qué tremendo cómo Dios hace unidad en el espíritu con la palabra. No es... ¿Qué fue lo que hizo Saúl? Saúl le importaba, pero entonces se descubrió y dijo, perdona ahora mi pecado. Presten atención a lo que viene y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Ya le pidió perdón y le dijo, vamos a adorar a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Versículo 30. Y él le dijo, yo he pecado, pero te ruego, escuchen esto, que me honres delante de los ancianos y de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová, tu Dios. Es tan tremendo porque le está pidiendo perdón. Ustedes leyeron que le decía, perdón. ¿Por qué pidió perdón? Porque temía al pueblo. Y ahora el que está pidiendo perdón le dice que venga con él para que lo honre a él. ¿Qué le seguía importando? Estaba pidiendo perdón. Dígame, ¿estaba o no estaba pidiendo perdón? Y sin embargo, en medio de la petición de perdón, estaba diciendo, dile que me sigue para que, ven conmigo, para que me honres delante de los ancianos y del pueblo. ¿Qué era lo que tenía Saúl en su corazón? Ego. Hoy por Dios, yo tendría que volverles a pasar el proverbio. Tendría que volver a pasarles el proverbio. ¿Qué tenía? Ego. ¿Qué escucharon los que vinieron al principio? Eso. Exactamente eso dijo Dios a través del proverbio. Ego. ¿Qué tenía? Quería él ser exaltado. ¿Qué hizo que Saúl se levantara contra David si no fue el ego? Porque cuando David empezó a obrar en guerra y David estaba trabajando para Saúl, ¿o no? Porque Saúl era el rey que Dios había levantado. Entonces, trabajaba para Saúl porque realmente trabajaba era para el Señor. ¿Y qué surgió en medio de esa situación? El ego. El ego. El ego. Y Saúl sintió celos de aquel que cuando él estaba mal le tocaba el arpa y se calmaba de la tortura que vivía. Aquel que cuando adoraba a Dios, él se sentía diferente porque sentía la presencia de Dios, porque cuando se siente la presencia de Dios cambia uno, déjenme decirle. Sin embargo, dentro de él, que fue el ego, el amor propio. Vean, amado, y para saber que hay ego se tiene que mirar si está la persona atenta a ver si otros lo aprueban o no lo aprueban. ¿Están escuchando? Aquel que está pendiente con todo lo que he hecho y no me dice nada. Y yo todo lo hago para él o para ella. Pero miren el resultado y lo que cosecho de tanto amor y de tanta entrega. ¿Quién está esperando qué? La entrega no espera cambio. El que entrega no espera a cambio. El que da sin esperar a cambio. Está sacando Dios, yo creo que ese chiquitico del limoncito, sí, ¿verdad? Creo que de ese chiquitico del limoncito con ciertas frases que a veces salen, yo todo sale. Amados, ¿saben una cosa, mi amado hermano? El ser humano es así. El ser humano espera. Sí, el ser humano espera cambio. Porque cuando el ser humano ama, espera que lo amen. Es verdad. ¿O hay aquí alguno que no? No, ¿verdad?
Cuando se ama se espera que lo amen, ¿verdad? Nosotros podemos lograr seguir amando a una persona que nos hace daño solo, única y exclusivamente cuando Dios está haciendo la obra aquí en el corazón, porque de otra forma no se puede. Eso sí se los puedo asegurar. No se puede de otra forma sino cuando hay una llenura del Espíritu Santo. Entonces ya ahí no se espera nada a cambio. Entonces ahí se ama sin intereses. Y la otra persona puede hacer lo que sea y se le sigue amando. Ese es el amor en Dios. Dios sabe que una de las cosas que Dios quiere derribar en nosotros es el egocentrismo, egolatría. El ser humano se ama mucho a sí mismo, sí, amados hermanos, es la verdad. O usted va a llegar a un banquete y le dicen, usted puede agarrar lo que sea y va a agarrar, ¿cuál es el que está podrido? Ese quiero yo. ¿Alguien lo hace? No, no, no. Yo quiero decirles que el punto está en que hablándonos Dios, nos demos cuenta que sí, algo hay. Y cuando nos damos cuenta, hombre, hemos mejorado muchas cosas, pero todavía por ahí hay un poquito, una fibrita que hay que sacar, que no vale la pena porque puede dañar el fruto, el jugo, el fruto que vamos a consumir o que vamos a entregar. Y Dios está buscando es eso, porque Él no nos quiere encontrar arruga. Cuando lleguemos delante de Él, sin mancha y sin arruga. Y nos está preparando. Así que usted, si Dios le está diciendo algo, ahora no se sienta lo peor del mundo, no. Sienta que para Dios usted es importante. Le está haciendo más hermoso para Él. Sigo en la palabra. Y en el versículo 35 dice, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. ¿Qué le faltó a Saúl si no fue entendimiento? Porque si Saúl hubiera entendido, Dios lo sacó de ser nada. No nos sacó el Señor a nosotros de ser nada. Dios sacó a Saúl de ser nada para volverlo rey. ¿Quién? Dios. Así que lo que tenemos, lo tenemos porque Dios nos los dio. Lo que hemos logrado, lo tenemos porque Dios nos los dio. Y de pronto a algunos, porque déjenme decirles, de pronto a algunos Dios los sacó de la pobreza absoluta de todo, de calle, de nada, de comer de las basuras, porque creo que ninguno de los que está aquí en este momento, por lo menos creo, si hay alguno me dice, pero no en bruma ni nada, sino para poder ayudarle. Pero hay personas que tienen que comer en la calle de la basura. Y su techo es el cielo, a donde llegó. Gracias a Dios porque tenemos vida. Ahora, gracias a Dios porque tenemos manos para poder comer, para poder agarrar las cosas, tener vista. Tantas cosas. A veces no nos damos cuenta ni siquiera, yo una vez les dije, de la falta que hacen las pestañas, aunque parezca chiste. Pero una persona sin pestaña casi no puede ni dormir, porque no puede cerrar los ojos. Las pestañas tienen su tarea, aunque pareciera que no. Y a otras personas para ponerse bonita adelante. Ay. Todo, y muchas veces ni siquiera lo agradecemos. Y cuando ya la persona pasa por perder eso, entonces es que lo lamenta. ¿Cuánto me servía tener mi pestaña? A veces se queja de los zapatos y hay otros que ni siquiera tienen esos. Ay, amados, yo creo que Dios a nosotros nos ha dado. Nosotros tenemos que decirle a Dios gracias, lo tenemos porque Él nos los ha facilitado. Ahora vamos al punto, amados hermanos. La Biblia nos habla de entendimiento. Entender que no éramos nada. Entender que no podemos permitir a la egolatría tomar posición. Entender que la obediencia
Que no nos engañemos que porque usted cante 2 horas, no quiere decir si usted desobedece. Para Dios la desobediencia es lo mismo o es peor. Quieren más obediencia que cante 2 horas. El prestar atención a lo que el Señor dice. Porque uno puede decir, miren, estas cosas se ven, no aquí. Espero en el nombre de Jesús que si hubo no lo vuelva a ver. Pero que uno dice, cierre los ojos, vamos a orar y bajan y ven al celular. O se ponen a pensar en lo que estaban haciendo allá y después levantan la cara alumbrada de traqui-traqui. ¿Sí o no? Pero a Dios, ¿quién le puede ocultar las cosas? Pero Dios quiere que nosotros sí tengamos entendimiento, el entendimiento que tuvo David. El Señor quitó un rey, Saúl. Dios lo quitó, pero puso un rey que era conforme a su corazón. Y déjenme decirle, Samuel lloró cuando supo que Saúl había pecado. La culpa no fue de Samuel, déjenme decirle. La culpa fue de Saúl. Y Samuel lloró a Saúl. Samuel lloró a Saúl. Y después cuando Samuel se fue y nunca más lo volvió a ver, seguía llorando a Saúl. ¿Saben por qué? Porque el verdadero siervo ama a pesar de. Ama. El padre ama al hijo pródigo a pesar de. Un padre ama a pesar de. Y yo quiero decirles que Dios vino y aquel que no tenía el corazón conforme a Dios lo quitó, pero puso a uno que sí tenía el corazón conforme a Dios. ¿Sabe qué es eso? La transformación que Dios puede hacer. La transformación que Dios puede hacer. Inclusive déjenme irme en otro tema, pero es que de este tiempo también. Inclusive Dios a nosotros no sé cómo nos puede poner quien nos legisle para que nosotros vivamos quieta y reposadamente. Que sí lo puede hacer. Y que yo creo que sí lo puede hacer. Y que por eso estoy orando todos los días, Dios mío, pon a alguien que tenga, así, a alguien que nos permita vivir quieta y reposadamente, porque inclusive siendo uno que no sea correcto, Dios puede hacer que nosotros vivamos quieta y reposadamente. Porque no vivió José quieta y reposadamente teniendo al faraón. Entendimiento. ¿Qué ayudó a Jesús a sostenerse en la voluntad del Padre? Jesús sabía. ¿O no sabía Jesús? Tenía entendimiento. Conocía el plan del Padre. Conocía al Padre. ¿Y acaso nuestro Padre a nosotros no se está dando a conocer? ¿Acaso Dios a nosotros no nos está hablando y nos está dirigiendo? ¿Qué hizo que Jesús se sostuviera en la voluntad del Padre? Jesús le creía al Padre, y nosotros acaso no le creemos lo suficiente al Padre como para hacer su voluntad. Amaba a Jesús al Padre. Entonces es pensar, ¿acaso yo no amo a mi Padre tanto como para hacer su voluntad? ¿Qué hizo Jesús? Jesús esperaba el tiempo porque Jesús sabía y el tiempo llegó. Él estaba llorando, estaba aclamando en el huerto de Getsemaní, esperando el tiempo de la entrega, pero también en medio de la entrega, él sabía que tenía que esperar el tiempo en el que se iba a entregar y decir, es mi espíritu, te lo entrego, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero Jesús esperaba más, ¿sabe? Jesús esperaba el estar a la diestra del Padre porque Él lo sabía, pero Él esperaba más, Él esperaba por ustedes y por mí, todavía sigue esperando y por eso no ha venido, porque está esperando que nosotros estemos listos y no nos quedemos. ¿Qué hacía?
que él fuera manso y humilde, sino era porque él sabía perfectamente que era necesario que así fuese. ¿Qué activó entonces él para sostenerse? Díganmelo ustedes. Ante la tentación, la voluntad. Ante la tentación, la voluntad. Porque a él fue tentado en todo. En todo. Hasta como evangelista. Estaba en la cruz y le decía, bájate de la cruz y creeré. Como evangelista. Vea, fue tentado en todo. En todo. Dinero, fama, poder, todo. Él caminó en la carne. Jesús fue a las fiestas. ¿O no? Pero no pecó. Porque hay algunos que dicen, ay, era la fiesta a pecadores. No vaya si no quiere ir, deje de criticar a otro. Jesús fue a la fiesta. Y vean, déjenme decirle que las fiestas del pueblo judío, óigame, esos sí eran, casi que digo parrandones. Pero no, eso no cabe ahí. Vean, eran fiestas. No convirtió en nuestro Señor. Bueno, mejor vamos a dejarlo hasta ahí. O sea, mejor no sigo. No anduvo entre incrédulos. Y no dijo un día, ¿hasta cuándo estaré con vosotros, raza de incrédulos? Pero siguió. Sí, porque a veces es como que, uy, pero ¿cuándo vamos con Dios? ¿Y tú? ¿Y tú? Entonces, oh, sí, vamos, sigamos, hermano, gloria a Dios, aleluya, su nombre. Anduvo entre fariseos hipócritas. Hipócritas. Señor, tú que eres tan inteligente y tan sabio, respóndenos a esta inquietud que tenemos. Y venía la trampa después, hipócritas. No lo tuvo al lado. Mire, hasta los últimos momentos de su vida tuvo al lado al ladrón. Y el ladrón bufándose de él. Pues ese pedazo de ladrón que vienes a decir de mí. No. Hasta el último momento caminó al lado de un ladrón y le dijo amigo. A un traicionero y le dijo amigo, pero no se lo decía de labios hacia afuera, le había entregado su verdadera amistad. Amigo, un amigo traicionero, hipócrita, ladrón. ¿O no era así Judas? Y no caminó al lado de él Jesús. ¿No sabía Jesús que lo iban a abandonar? Toiticos que estaban al lado de él. Oh, maestro, yo por ti voy a dar esta la vida. Sí, anda. Deja que pase, nada más que cantara 3 veces. Ustedes no los ha despertado el celular cuando ustedes no lo apagan bien. El despertador vuelve y... Cállate, que me desespera. Él sabía que lo iban a abandonar, lo sabía. Y sin embargo, él nunca los abandonó. Estaban en la tormenta y allá se le presentó, váyanse ustedes adelante, y se montaron todos en la barca y empieza la tormenta y aquellos asustados y no se quedó por allá, sí, él está sabroso allá en tierra firme, miren, no, por él nos mandó y él sí sabía, oye, y nada, viene el Señor y empezó a caminar en las aguas. Y cuando lo ven acercándose a los meros costeños, tronco de susto. Semejante susto. Ellos quedaron, dice, impávidos. Hay para equilibrarles un poquito. Si ellos dicen quedaron impávidos.
Se asustaron, creyeron que era un fantasma. El Señor no los iba a abandonar. Y no los abandonó. En ningún momento los dejó solos. Y cuando estaba en la barca dormido, y ellos acá despiertos, asustados, pero Señor, levántate, tú no te estás dando cuenta. Y era ya sabroso. Yo no sé si el Señor roncaba, pero sí estaba roncando. Si él roncaba, roncó fuerte, sabroso estaba el Señor allí. Y lo despertaron y se los queda mirando. ¿Sabe lo que es que lo vengan a despertar a uno a esa hora tan sabroso? Ah, pero ¿qué les pasa? Y se levanta él y le dice al viento, detente. Y ya, se detuvo el viento. Pero no los abandonó. A nosotros tampoco nunca nos ha abandonado. Aunque de nosotros salieran cosas, y no voy a decir como fariseos, no. Aunque salieran cosas, no voy a decir que como de Judas, no. Aunque a veces se negara a Cristo, no. Aunque a veces salgan los egocentrismos, la egolatría, aunque a veces salieran cosas, no. Él a nosotros no nos ha abandonado, ni nos va a abandonar. Aunque a ratos haya obstinación, falta de entendimiento, el Señor nunca nos abandonó y no nos va a abandonar. Vean, lo más fuerte que tenía que vivir ya lo vivió y se aguantó hasta el final. Eso nos asegura a nosotros que Él va a seguir, nos va a seguir ayudando, nos va a seguir sosteniendo, nos va a seguir enseñando, nos va a seguir guiando. Él va a seguir con nosotros, Él va a seguir caminando con nosotros. Amados, yo no sé si usted está recibiendo esta palabra. Yo no sé si la está recibiendo. Pero aunque otros nos fallen, el Señor nunca nos va a fallar. Aunque otros nos abandonen, el Señor nunca nos va a abandonar. Aunque vinieran tormentas y creyéramos estar solos, Él va a llegar cuando más arrecia la tormenta. Aunque sintiéramos que Dios no nos está escuchando, y entonces a veces cuando uno siente que Dios no nos escucha, entonces lloramos, ¡ay, Señor! Y nos escuchó desde el primer instante en que pensamos a orar, como fue con Daniel. Desde el principio, Daniel, yo te escuché. Lo que pasa es que se ha demorado la respuesta porque tuve que mandar al ángel para que peleara con el rey de Persa. ¿No han leído la Biblia? Léanla. Y así le dijo, porque hay veces que pareciera que no nos ha escuchado, pero vea ahí en los cielos, si supiéramos la pelea que hay por nosotros. Ah, y Dios siempre sale vencedor. Por eso es que ese pasaje bíblico me lo ha estado el Señor dando y me lo vuelve a recordar. Esta mañana me lo volvió a recordar y ahora vuelve y sale. Aunque tardare la visión, se apresura a su fin. Él lo hará, Él lo va a hacer, Él lo va a hacer. Así que todos nosotros, a menos, y aquí espero que ninguno, porque todos entendidos, oídos bien destapados, quitadas las vendas de los oídos, que haya claridad para poder recibir esta palabra. Ninguno, como hizo Saúl, que despreció la voz de Dios, no escuchándola, no obedeciéndola, tratando de excusarse, echándole la culpa a otro, no haciendo lo debido, ni siquiera en la oportunidad de arrepentimiento que Dios le dio. No, en el nombre de Jesús, pero a menos que sea así, entonces ahí sí, no porque Dios nos abandone, sino porque nosotros abandonamos la misericordia de Dios. ¿Me está escuchando? Porque a veces, aunque obstinados delante del pecado para seguir pecando y seguir pecando, Dios llega a ver de una manera contundente y liberta al Hijo, pero depende de nosotros después. Todos hemos sido liberados del pecado.
Cuando nos arrepentimos de corazón, limpios del pecado, cuando nos arrepentimos de corazón, ¿quién decide si vuelve o no? Somos nosotros. Dios nos da la oportunidad y siempre estará dispuesto a darnos la oportunidad. Aprovechemos la oportunidad. David la aprovechó. David la aprovechó y caminó conforme, dice, un hombre conforme a la voluntad de Dios pecó, y cuando pecó se arrepintió de corazón. Tal fue el arrepentimiento que Dios dijo ha sido perdonado. Tal fue el arrepentimiento que aceptó la consecuencia de su pecado y se levantó y siguió adelante. Tal fue. Esa es la realidad del cristiano. La realidad del cristiano no es que seamos perfectos, sino que de corazón, cuando nos damos cuenta que hemos cometido error, cambiemos. Obediencia y prestar atención. Obediencia y prestar atención. Activar la voluntad. Lo hizo Jesús. Es un quinto punto que hemos tratado el día de hoy. Se llama entendimiento. Cuando entendemos esto, activamos la voluntad. Hemos entendido que Dios pone delante de nosotros la vida y la muerte, ¿o no? Poder nosotros decidir entre la vida y la muerte, el bien y el mal. ¿Quién decide? Ya Él lo hizo todo para nuestro bienestar. ¿Quién decide? Cada uno por sí mismo. Nadie puede forzar a nadie, nadie puede llevar a nadie. Es una decisión personal. Y nadie se puede sentir mejor que otro delante de Dios con temor y temblor. Con temor y temblor. Porque todos nosotros hemos de comparecer ante el que nada se puede ocultar. Pero ese es un Dios bueno, maravilloso, lleno de gracia, de misericordia y de favor. La plenitud de Dios está a la disposición nuestra. ¿Qué le parece a usted? Es el Dios que sana, que salva, que liberta, que restaura, que consuela, que ayuda, que transforma, que se levanta en poder para abrir caminos, el Dios que da lo que necesitamos. Óigame, ¿qué falta para que lo amemos, para que lo escuchemos? ¿Qué nos falta? Si no es solamente decidir de aquí en adelante, Señor, creo, de aquí en adelante, Señor, espero, de aquí en adelante, Señor, no, creo, espero, ama, rendirse. Y por último, no, el cuarto fue el rendimiento. El último punto que hoy estamos hablando, entendimiento. Son 5 cosas que necesitamos para hacer una, que es ejercer voluntad. La voluntad, para que mi voluntad sea ese timón que toma los sentimientos, que toma las emociones y que toma los conceptos humanos y los mantiene bajo la voluntad de Dios. La inteligencia te dice, no, pero es que tienes esta otra manera de hacerlo. No, Dios dijo así y Él sabe mejor que yo cómo hacer las cosas. Ay, no, pero es que pobrecito, es que yo lo amo tanto, tanto, que estoy dispuesto a ir a robar con Él. No, sentimientos, no, intelecto, cuando se van de la voluntad de Dios. Se tienen que asir en el timón para ejercer la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Quedó claro este tema? Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, viene lo bueno, viene lo que de verdad es agradable y viene lo que en realidad es perfecto para nuestra vida. ¿Oyeron? Cuando nosotros hacemos la voluntad de Él, viene lo bueno. Eso significa que no hay nada mejor. No hay nada mejor.
Viene lo agradable, eso significa que no hay otra cosa en lo que nos podamos deleitar más. Y viene lo perfecto, porque la voluntad de Dios es así, para nosotros. Por un tiempo a veces pareciera que no fuera así, pero cuando entramos en su voluntad, entonces empezamos a disfrutarlo y a ser conscientes de que es así. ¿Por qué no cierran los ojos ahora? Pero es para encontrarse con Dios en un momento. Y decirle a nuestro Dios en este instante, no sé si como Saúl, con excusas, o no sé si como David, con un corazón arrepentido. No sé si como Saúl, ególatra, esperando a cambio de la oración. O no sé si como David, lo adoraba porque lo amaba. Yo no sé cómo lo hará usted en este momento, pero yo creo que todos los que estamos en este lugar estamos porque creemos, porque sabemos que es verdad, porque ha sido abierto los ojos de nuestro entendimiento, porque realmente hemos entendido su amor y lo amamos, porque hemos sabido que el tiempo de Dios es perfecto y entonces hemos aprendido a esperar, porque hemos entendido que mejor es rendirnos en mansedumbre y humildad que tener egolatría y altivez. Entonces decirle en este instante, Señor, estos somos. Y cada uno se presenta a sí mismo. Señor, esta es mi condición. Es verdad, Señor. Esto soy. Dios, ayúdanos a ser personas diferentes porque queremos no ser de los que te ofendemos. Lo que deseamos, Señor, es agradarte a ti. No buscar que el hombre nos apruebe, sino buscar que tú nos apruebes. No buscar en el hombre lo que el hombre no puede dar, sino buscar en ti la fuente inagotable de vida. No buscar, Señor, en otro hombre como nosotros, o nuestro entendimiento, o en nuestra sabiduría, o en nuestras capacidades, sino en las tuyas, Señor. Dios mío, aquí estamos. En nuestra vida pasada, Señor, tantas cosas aprendimos mal. En la niñez, en la infancia, cuántas cosas pasaron que llevaron a tener resentimientos, tristezas, amarguras y hasta odio. Cuántas cosas, Señor, tuvimos que enfrentar, abandonos quizás, como Jesús, traición, robos, mentiras, hipocresías, falsedades, soledad, burla. Pero hoy ante ti, Dios, estamos entendiendo que de ti viene lo bueno, lo mejor, entendiendo que sin ti nuestro camino no tiene sentido. No dependemos del hombre, sino de ti. Que el hombre nos puede fallar, pero tú no, Señor. Te escogemos a ti. Te escogemos a ti. Porque tú no te aferraste a la deidad por salvarnos. Entonces, ¿por qué aferrarnos a cosas que no valen la pena? ¿Puede decírselo al Señor hoy? Y si sale de su corazón decirle, me cuesta trabajo, Dios, pero hoy te pido que me ayudes a lograr lo que a mí me parece que con mis fuerzas no puedo. Porque eso también está dispuesto a hacerlo el Señor. Y si hoy ha habido una verdadera entrega, un verdadero rendimiento, un verdadero entendimiento, entonces se despierta un verdadero amor
una verdadera fe, una verdadera espera en el que todo lo puede. Entonces hemos cambiado el rumbo de nuestra vida. Cambiándolo le decimos: Señor, aquí está mi vida. Dígaselo por favor: Dios, esta es mi vida, esta es mi alma, la presento delante de ti. Dios mío, Señor Jesucristo, por favor, te entrego mi vida hoy. Si usted ya lo hizo antes, vuelvo a decírselo, eso no está de más nunca. Cada día de mi vida, Señor, mi vida te pertenece, mi alma te pertenece, Señor Jesús. Y de aquí en adelante quiero caminar es contigo y bajo tu voluntad. Hoy decidimos ejercer voluntad, pero nuestra voluntad, Señor, asida a la tuya. Hoy decidimos tomar voluntad y levantarla para poder sujetar los sentimientos, emociones e intelecto y llevarla cautiva en la obediencia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si usted lo ha hecho, decirle: Señor, lo único que quiero, Dios, lo único que anhelo es que nunca me dejes, porque creo en ti, Señor. Entonces, en el nombre de Jesús, así conforme a la necesidad de cada uno, conforme a la necesidad emocionales, sentimentales, físicas, el Señor muestre sus maravillas, para que puedan levantarse más voces que digan: he creído y Dios ha hecho esto en mi vida. Dios, bendíceles y ayúdales, liberta al que necesita liberación, sana al que necesita sanidad. Señor, en el rendimiento del día de hoy, oh Dios, cambia corazones de piedra en corazón de carne. Dios, ayúdales a botar resentimientos. Ayúdales, Dios. Y en el nombre de Cristo Jesús, ellos vean la tormenta detenerse. Ellos vean cambiar la historia y puedan saber que ha sido por causa de tu nombre y de tu verdad, Jesucristo nuestro Señor. Hoy no nos cansamos de decirte: Señor, lo único que yo quiero, Dios, lo único que yo quiero, Dios, es hacer tu voluntad. Lo que quiero, Dios, es honrarte, Señor, y bendecirte, Padre. Bendecirte, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro.